Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Cuarentena Política, su programa de debate dominical que sale a través de la página del CONADE. Vamos a esperar un minuto, unos segundos, para que puedan ingresar más espectadores y puedan vernos en este programa especial que tenemos preparado para ustedes. Perfecto. Estamos actualmente con 35 espectadores. Les damos la bienvenida al programa. Muy contentos de tenerlos este domingo 26 de julio del 2020. Este programa estaba destinado a analizar todo el conjunto de acciones que realizan distintos partidos políticos a través de estos últimos, vamos a poner, 20 años, en donde las estrategias principales de estos partidos han sido aprovecharse de lagunas legales, aprovecharse de interpretaciones jurídicas y esto con el fin de elegir o de salirse con la suya bajo intereses ya sean partidarios o personales. Como ustedes bien saben, en estos 15 años, 14 años pasados de gobierno hemos visto múltiples indicios de cómo se ha manipulado desde lo político la ley para beneficiar a un partido en especial. Antes de iniciar formalmente el programa, me gustaría comentarles que para este programa el equipo de Cuarentena Política ha hecho un esfuerzo bastante grande en contactar a personas que representen al partido Juntos, al partido del Movimiento al Socialismo, para que puedan dialogar sobre estos temas, para que podamos también preguntarles ciertas cosas que ustedes puedan preguntarle en las casillas de comentarios y nosotros leerlos en vivo. Sin embargo, pues a última hora no hemos tenido respuesta de estas personas que han sido invitadas para participar de este programa, pero por supuesto el Zoom está abierto para estas personas, están las puertas abiertas por si se conectaran a lo largo del programa, pero sin embargo es realmente un pesar para mí en especial no poder contar con estas personas ahora y que tampoco podamos preguntarles las opiniones que tienen sobre los temas que vamos a tratar, que son sumamente interesantes. Sin más, después de dar este pequeño disclaimer, esta pequeña opinión sobre estas cosas que nos han sucedido el día de hoy en Cuarentena Política, tengo el placer de invitar a Lucio González. Les presento, él es miembro del CONADE, quien está en representación de la sociedad civil organizada y que iba a ser parte del panel junto a estas otras dos personas del partido Juntos y del Movimiento al Socialismo. Bienvenido, Lucio. En todo caso, buenas noches, compañero y estimado amigo. Estamos acá para conversar, debatir el temario que tú has hecho y naturalmente también saludar a todos los que en este momento seguramente ya están en redes y están viendo este programa. Estimo que en minutos más los que han sido programados, las personas que han sido programadas, se incorporen para conversar y debatir estas ideas que tú tienes. Buenas noches. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Lucio. Y les cuento una buena noticia. Acaba de ingresar Sebastián Michel, quien va a hablar en representación del Movimiento al Socialismo. Vamos a esperar a que se vaya conectando. Perfecto. Excelente. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por acceder al programa. Estábamos temerosos de que no pudieras lograr participar, pero muy contentos de tenerte aquí, Sebastián.
Muchas gracias a ustedes, don Lucio. Buenas noches, tanto tiempo, qué gusto verlo. Encantado, Sebastián, igualmente. Saludos para vos. Igual, un abrazo. Perfecto, pues entonces, una vez que ya tenemos este programa con el panel listo, podemos empezar con algunas preguntas que me gustaría que vayamos profundizando en este programa de cuarentena política. Hemos visto, para contextualizar, que en las últimas semanas ha habido una polémica respecto a la inhabilitación o la posible inhabilitación de Luis Arce Catacora, el candidato a la presidencia por el Movimiento Socialismo. Lo sorprendente de esto fue las declaraciones de Wilfredo Chávez, quien actúa ahora como abogado del partido, el Movimiento Socialismo, mostrando la estrategia que van a desarrollar, presentando acciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, como ya se ha visto en un pasado, para lograr enfrentar este tipo de denuncias que se han hecho desde diferentes partidos políticos y también de diferentes frentes de organizaciones civiles políticas. Entonces, para esto me gustaría que empecemos charlando sobre el tema de la legalidad. En Bolivia, ¿se respetan las leyes? ¿Se deberían respetar las leyes? Le lanzo la pregunta a Sebastián. ¿Tú qué crees? Tu micrófono está apagado, Sebastián. Por supuesto, la ley está hecha para eso, ¿no? La característica es que tiene que ser de cumplimiento obligatorio y para regular todas las cosas que están en la sociedad. Ahora, la coyuntura política está poniendo ahí tres cosas sobre la mesa. Esta semana ha sido muy intensa. Primero, en el tema de la personería. Segundo, en la forma en la que se va moviendo permanentemente la fecha de la elección y cómo a la nueva fecha inmediatamente se va adecuando la punta de la curva. Y tercero, la información muy fuerte del dueño de la industria de autos y de maquinaria a electricidad que requiere de muchas baterías de litio, de haber sido parte del financiamiento de un golpe de Estado. Creo que esas tres cosas son lo que ha marcado la coyuntura de esta semana y seguramente una tiene que ver con la otra, ¿no? O sea, es un poder demasiado fuerte que en los últimos 4 meses ha ganado casi como el PIB de Bolivia y, claro, la sensación de vulnerabilidad ante cualquier institución que pueda dar un fallo favorable a lo que él quiere, que es inhabilitar al MAS o que no haya elecciones o quedarse con el litio. Son tres elementos que están empezando. O sea, me dices que Elon Musk está preparando, perdón, me estás diciendo que Elon Musk está detrás de la decisión del Tribunal Supremo Electoral para postergar las elecciones hasta octubre. No creo haber dicho eso, pero es un hombre que ha confesado que ha estado atrás del golpe y que gran parte de su interés en participar de esa actividad ha sido el litio. Ya, pero también hemos visto que en el hilo de Twitter que tú me estás mencionando, lo hice de una forma sarcástica. ¿Por qué? Porque después de esto, desmiente el hecho de que Tesla Motors, que me imagino que tú te refieres a esta compañía, utiliza litio boliviano. El litio que utiliza Tesla Motors es litio australiano. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Será realmente que esto es una confesión? ¿O tal vez estará haciendo la burla de alguna persona que está haciendo ahí, tratando de mover aguas que no tiene nada que ver en Twitter? Con 40 muertos y con la hecatombe económica que tenemos en Bolivia, sería una broma de muy mal gusto, pero aún así preferiría que sea una broma a que sea verdad. Sí, no, tal vez ha sido más una respuesta sarcástica a alguna consigna ideológica política que él claramente en reiteradas ocasiones no comparte, ¿no? Es una persona, yo creo, y si revisamos el hilo de los hilos en realidad de Elon Musk, una persona que se distingue mucho en frente a otras personas por ser una persona muy irónica, muy sarcástica. Además de esto, él ha demostrado después que fuera de todo el tema político, él tiene una postura y la postura es que en octubre del 2019
Lo que ha sido un levantamiento popular frente a un fraude que se ha cometido, ¿no? Él dice lo contrario, quizá le salió mal el sarcasmo y sería bueno que lo aclare, pero a esta altura quizá va a tener que hacerlo ante la justicia. Ya, entonces estamos preparando un proceso judicial hacia Elon Musk. ¿Eso me estás diciendo, Sebastián? ¿He dicho eso? Me dijiste que tiene que verlo ante la justicia. Me imagino que Obvio, alguien lo hay va a tener 40 que demandar. muertos. Me imagino que alguien va a tener que averiguar si es 40 muertos que ha pasado. Y dentro de esos 40 muertos, seguramente la hipótesis del golpe va a estar ahí presente todo el tiempo. Porque ya lo dijo Camacho, no sé si era sarcasmo también, no sé qué te parece a ti cuando Camacho dijo que sobornó a comandantes. A lo mejor Camacho también estaba haciendo un sarcasmo, pero de cualquier forma sería bueno que cuando hay 40 muertos, cuando no ha habido tantos torturados, cuando no ha habido tantos heridos, cuando no ha habido tantas fugas, cuando hay tantos cautivos, cuando ha habido procedimientos raros para asumir, cuando ha habido toda esta cosa sombría, pero sobre todo cuando hay muertos, esas muertas tienen que investigarse y seguramente en un contexto de golpe de Estado tendrán que ir a decir, bueno, no, yo estaba fanfarroneando de que mi papá pagó comandantes, en realidad era un sarcasmo y no pasó. El otro dirá, bueno, no, era un sarcasmo en Twitter, seguí todo un hilo, soy un tipo muy famoso en el mundo y dejé eso entrever. Justamente 3 meses después de que Samuel Doria Medina, uno de los autores del golpe y candidato a vicepresidente de la actual presidenta de facto, se le ocurre decir que sería bueno que yo vaya. Entonces eso se vinculó mal y yo quise salir del tema con un sarcasmo que me salió pésimo. Van a disculpar, pero bueno, ahí está y descargo. Pero cuando hay 40 muertos, un chiste así termina siendo, en el mejor de los casos, un muy mal chiste, muy mal hecho. Y en el otro caso tendría que investigarse bastante más. Claro, y entiendo, sobre todo cuando parte de esos 40 muertos estas muertes han producido cuando todavía Evo Morales era presidente de Bolivia y estaba al mando tanto de la policía como las Fuerzas Armadas a través de sus ministros, ¿no? Esto es bien interesante y cómo me lo comentas. Pero bueno, Lucio, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que las leyes se tienen que respetar? ¿Son algo que Bueno, se tienen que respetar? bueno, las leyes están hechas precisamente para limitar algunas acciones que puede tener, en este caso, cualquier gobierno. Las leyes están para decir, para marcar las pautas de conducta que debe tener la sociedad civil, y por eso tenemos una representación en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder del Tribunal Supremo Electoral, en el poder judicial. Estas leyes, lo dicen claramente la Constitución, son de cumplimiento obligatorio. Desde ese punto de vista, quien no cumple las leyes prácticamente lo que está haciendo es caer en la ilegalidad, y lo que está haciendo también es dar un mensaje a la población, un mensaje muy pernicioso, en sentido de que aquí las leyes no se cumplen ni se acatan, y entonces empieza a surgir una anomia política, que es lo más terrible que puede sucederle a una sociedad. Entonces las leyes, por un lado, deberán cumplirse, pero también hay un dicho famoso y hay bien popular que dice: echa la ley, echa la trampa. Parece que no solamente los partidos políticos, sino los propios ciudadanos de la sociedad civil, hay veces precisamente lo que hacen es esta segunda parte, es decir, interpretar las leyes de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a los intereses, pueden ser de grupo, personales o también políticos. Por tanto, si no se cumple la ley, entonces vamos a tener cada vez más conflictos, porque debemos preguntarnos de dónde nacen las leyes. Las leyes no son una verdad revelada. Las leyes surgen precisamente a partir de un conflicto que puede haber o que hay entre la sociedad, el Estado y la sociedad. Entonces, esas leyes para limitar, para poner la cancha, para rayar la cancha, se han hecho las leyes.
para que unos no se propasen, Ujú. ni gobernantes ni gobernados. Y esto es muy importante que dices. Es una relación para una convivencia social Ujú. importante, lo que no quiere decir que no se pueda tener el derecho a la disensión, por ejemplo, en la democracia. La mejor democracia es aquella donde se puede disentir, pero de todas maneras las leyes te dan, pues, reitero una vez más esta palabra, las pautas de comportamiento para la sociedad, pero al mismo tiempo limita ya el accionar de los estados y de los gobiernos. En ese entendido, sí o sí tiene que cumplirse la ley. Ujú. Entonces, estimados espectadores, aquí hemos entrado en un consenso entre los tres, tanto Sebastián, tanto Lucio como yo. Creemos que las leyes tienen que ser respetadas, ¿no? No hay una persona sobre la ley. Sin embargo, yo les voy a mostrar un pequeño fragmento de un video que he preparado el día de hoy. Y pues ustedes me dirán qué les parece este video una vez que lo terminemos de ver. Es un video cortito de más o menos 1 minuto. Lo pongo adelante. Otros hicieron esa ley. Ahora hay que hacer cambiar esa ley para respetar la ley, pero cambiar y acelerar la inversión y atender las demandas sociales. Ok. ¿Algún mensaje aquí hay en este discurso político? No lo he entendido muy bien, pero tal vez si vemos este otro video, podamos entenderlo mejor. Hay que respetarla, hay que cuidarla, la parte jurídica, pero por encima, yo aprendí por encima de lo jurídico es lo político. Quiero que sepan, yo a veces cuando algún jurista me dice, Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso lo que estás haciendo es ilegal. Cuando yo lo meto por lo que sea ilegal, después le digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado? Que tienen que legalizar, porque si no empezamos por respetar las leyes, nunca vamos a empezar. Lamentablemente es una verdad. Y por eso, pues a veces hay que empezar, aunque errando, en el camino mejoraremos, en el camino legalizaremos, y eso para acelerar nuestro trabajo como gobierno. Perfecto. Hemos escuchado este video que es de archivo de 2 discursos de Evo Morales. Sebastián, ¿qué te parece este video? Tu micrófono, Sebastián. Me parece un video tendencioso que está fuera de contexto, en el que se pretende mostrar una cosa que en realidad no es. Recuerdo bien, el primer elemento fue cuando se hizo justamente el mecanismo de contratación del programa Evo Cumple, y veníamos con un reglamento específico de las SAPs, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que era muy complicado. Pues bien es cierto, la SAFCO tenía los 7 subsistemas y tenía un subsistema que era de contratación de bienes y servicios, que te daba muchas pautas de lo que podías hacer o no hacer. Veníamos con un subsistema reglamento, con el decreto supremo del subsistema, que te ponía muchas limitaciones. Pues estábamos viniendo de 6 años de mucha inestabilidad política. Nunca te olvides que el 2000 comenzó Banzer el presidente, el 2001 asume Tuto, el 2002 asume Goni, el 2003 asume Mesa, el 2005 Rodríguez Bercé, el 2006 Evo. Veníamos de un déficit fiscal muy fuerte. Nunca te olvides el mensaje de Mesa: yo necesito pedir limosna a las organizaciones internacionales para pagar tu sueldo. Entonces, en ese momento era muy conveniente tener un sistema de contrataciones estatales muy rígido que básicamente impidiera. Entonces, cuando comenzó el programa Evo Cumple y tenías tantos recursos como para que se empiecen a contratar obras en todas partes, que se hacía necesario, y ese discurso corresponde a ese contexto político en el que decía, bueno, si no va, para mí más importante es la inversión, que los abogados se arreglen, y fue precisamente lo que se hizo. Se sacó, había la propuesta de 2 reglamentos, uno para el Estado y uno para los gobiernos locales y subnacionales, regionales,
para que ellos puedan tener montos más altos para modalidades más simples de contratación, llámese comparación de precios, llámese ese momento contratación, y por ejemplo evitar licitaciones internacionales que eran básicamente del 1 millón para arriba y poder llevarlas a los 10 millones, para tratar de que hasta 10 millones puedan ser licitaciones simples publicadas en el sistema de contrataciones estatales, y que básicamente con tres comparaciones puedas ir adelante, porque había que dinamizar la inversión pública, que ha sido uno de los factores importantísimos de la generación de empleo y del bienestar económico. Entonces, cuando tú muestras solamente eso, el segundo video ya me olvidé, porque el primero era ¿de qué era? ¿Me haces recuerdo? El segundo video es cuando Evo Morales dice que si hay algo que es ilegal, él le mete nomás, total, sus abogados lo harán legal, para eso han estudiado. La verdad no recuerdo el contexto de ese segundo, pero en el primero te aclaro que es el contexto. De hecho, una semana después de ese video, sacamos reglamentación especial para los proyectos presidenciales. Hicimos que toda esa cooperación que llegaba se registre en el BIPFE, y de que se pueda dar ahí un registro grande de lo que ha sido ese proyecto. ¿Pero tú estás de acuerdo con esta frase de Evo Morales, de que se puede doblar la ley? No. Se puede cambiar, por supuesto que sí. O sea, cuando hay una ley que está perjudicando algo, que tú lo has hecho en un contexto determinado y que después en otro contexto ya no sirve, es claramente eso, la capacidad legislativa. La legislación es para eso. No sé, no me veo en la pantalla, no sé, estoy agarrando con mi mano. La ley es eso, ¿no? La capacidad legislativa es la creación, modificación o extinción de leyes. La puedes hacer en parte o en su totalidad. Por ejemplo, cuando hay algo que es importante en una época, pero después ya no lo es, tú vas y lo extingues. Cuando hay algo que está mal sancionado y necesita una sanción mayor, vas y la cambias. Eso es algo normal. O sea, cuando algo está perjudicando, tienes que ir a rectificarlo. Cuando algo está dejando... No, son dos cosas diferentes. Ya, son dos cosas diferentes. ¿Termino lo anterior o vamos a la otra? No, sí, ¿Termino lo que estaba explicando? Sí, continúa. Ya. Entonces, un ejemplo es claro. Cuando hay alguna normativa que era clara, en la que se había tenido de los 300 alcaldes, casi 200 con sanciones, con procesos que no tenían que ver con corrupción, sino con normativa demasiado difícil, inaplicable, cuando en municipios rurales estabas pidiendo experiencias o reglamentaciones tan difíciles que tenías a todos los alcaldes que estaban yendo a proceso, era más fácil modificar la norma para que sea realista. O sea, no sirve de nada que tengas 250 alcaldes procesados por contratar obras en su municipio y que el siguiente que venga ya no quiera contratar nada porque no quiere tener el mismo problema y paralices toda la inversión pública necesaria para satisfacer las demandas. Entonces, como esos casos, hay muchas ocasiones que es más fácil derogar la norma y seguir adelante o modificarla. Entonces, eso no tiene absolutamente nada de malo. O sea, lo puedes tratar en época electoral de poner en un contexto diferente, y es legítimo, pero no encuentro que crear, modificar o extinguir leyes deba cambiar. O sea, eso es la capacidad legislativa, y siempre la capacidad legislativa tiene que ir bajo principios, ¿no ven? Siempre en la ampliación de derechos antes que en la restricción, siempre yendo a que se pueda beneficiar más la gente antes de que se pueda restringir, y finalmente la ley tiene que ir siempre en sintonía de las capacidades reales, ¿no? A veces normativa muy exigente para realidades institucionales todavía muy poco maduras, no son un buen consejero. ¿Tú qué piensas, Lucio, de lo que dice Sebastián? Él nos estaba diciendo que la capacidad de modificar las leyes de acuerdo a las coyunturas y las necesidades, me imagino que está hablando del Estado y no del partido de gobierno que esté en ese momento en el poder, son válidas y por supuesto se pueden ir modificando. Sin embargo, me surge la duda. Volvemos ahora a la pregunta inicial y a la respuesta que ustedes dos me daban. ¿Los gobernantes se pueden poner encima de la ley o pueden modificarla para intereses de partido o intereses personales? ¿Tú qué dices, Lucio? Bueno, nuestra Constitución y nuestro Estado tiene poder legislativo, poder ejecutivo y los otros poderes que he hecho mención hace un momento.
efectivamente se puede hacer modificaciones de leyes de acuerdo al contexto y circunstancias y exigencias que se pueden dar en una determinada coyuntura. Por ejemplo, inversiones inmediatas, rápidas, que no sean una carga burocrática en el trámite, en fin. Hasta ahí puede ser permisible. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Es una cosa esa modificación y otra cosa es violar la ley y la Constitución. Lo que ha ocurrido en 14 años del gobierno del MAS es como quiera que el MAS tenía un poder omnímodo, ya controlaba absolutamente todos los poderes en Bolivia por la victoria abrumadora que tuvo el año 2006 y luego el último, el 2014. Ellos mismos dicen que tenían el 64% de la votación electoral. Obviamente no vamos a negar que era una victoria abrumadora, contundente. Controlaban, tenían los 2/3 en el Parlamento, ¿ya? Y naturalmente ha sido una fábrica de leyes el Parlamento, pero fábrica de leyes que no fueron debatidas en el Parlamento, sino que han sido elaboradas en el Poder Ejecutivo para hacer un camino expedito, ¿ya? para la gobernanza de Evo Morales. Entonces, dime tú, ¿había debate en el Parlamento? Todos los demócratas saben que hay democracia cuando hay debate en el seno del Parlamento. El corazón de la democracia es el debate, el disenso, ¿ya? Esa famosa fuerza abrumadora de los 2/3 ha hecho que prácticamente se borren los límites, se borren las autonomías, las independencias de poderes, ¿ya? Y en todo caso, en algunos casos probablemente han tenido un espíritu totalmente sano, crítico, para cambiar leyes, pero en la mayoría de ellas no. Ya se han cometido tantas injusticias en estos 14 años y ese poder omnímodo que tenía el MAS también ha permitido, lo ha permitido que haya una corrupción como nunca antes en la historia de este país. Ya se han hecho licitaciones directas en montes superiores a los que fija la ley. En vano se ha aprobado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley para una u otra cosa. Lo que han hecho es prácticamente ver al Estado plurinacional como un patrimonio familiar, ¿ya? Han surgido élites del vivir bien en estos 14 años. Hoy los del gobierno se reclaman y dicen representar al MAS. Preguntémonos, los que han estado en los ministerios, ¿se responderán todavía ahora a esa clase que dicen representar? ¿A los pobres, a los campesinos? No, ellos son la nueva élite del vivir bien que han hecho una serie de negociados que están ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque era permisivo con ellos las leyes y el poder legislativo. ¿Cuándo se ha censurado alguna actitud de algún ministro? ¿Ya? ¿Cuándo se ha hecho leyes en favor de los bolivianos? Pero se han hecho leyes, vas a ver que hay muchas leyes que se han aprobado para suscribir contratos para la realización de caminos, de carreteras, con la cual estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se han hecho tantas canchitas? Esto ya sabemos todos, ya hemos escuchado 1000 veces, pero porque precisamente ahí venía el rédito económico, la ganancia fácil. Haya surgido una élite del vivir bien que en el pasado podríamos llamarle una burguesía parasitaria. Entonces, si uno va a escarbar cada uno de estas leyes, vamos a ver que muchas de ellas no responden a los intereses del pueblo boliviano.
y más bien responden a intereses personales de grupo y fundamentalmente partidarios. Te remito a la pregunta que hacía Lucio, Sebastián. En esos momentos, hablamos del 2014 en adelante, hasta el 2019, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿había debate? ¿Había debate real? Sí, claro. Sí, claro. Han habido debates muy duros y que han salido cosas que han tenido que después reconsiderarse, ¿no? Uno de esos casos era justamente el Código Penal, que ha sido un debate muy duro allá y que después generó muchos conflictos y lamentablemente no se pudo llevar adelante un código que ayudaba bastante. Y, por ejemplo, en la legislación sobre temas como el aborto, hubo debates muy intensos. Hubo debates muy intensos en materia judicial. Hubieron debates muy intensos en materia económica. Recuerdo una intención de poder usar para dar créditos rurales en los centros de acopio en Oriente a los agricultores, que generó mucho rechazo en el Parlamento y al final fue una ley que no se pudo aprobar. Han habido varios casos que se han debatido mucho. Recuerdo bien el caso del uso para algunos cultivos de semilla mejorada que se confundió con transgénico y al final no se pudo aprobar eso. Han habido debates fuertes y seguramente en el nuevo contexto se van a dar debates mucho más fuertes aún, porque gobierne quien gobierne la siguiente gestión, las fuerzas políticas van a ser bastante más dispersas. Van a haber al menos 4 o 5 bloques parlamentarios de 5 partidos diferentes que van a estar ahí con sus posiciones en cada uno de los temas y ya va a ser más difícil tener mayorías de 2/3 y los niveles de concertación van a tener que ser bastante más fuertes. Sí, efectivamente, pero ahí quisiera puntualizar algo. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema del Código Penal, la modificación al Código Penal. Yo recuerdo que se dio un paso atrás, no tanto porque había una representación de oposición real en ese momento, porque estamos hablando de que era 1/3 del Parlamento. Yo recuerdo muy bien que para esas épocas el rechazo rotundo expresado mediante movilizaciones, principalmente de los médicos, fue el que hizo retrasar o dar un paso atrás al intento de hacer esta modificación, como también en su momento fue el tema de las 8 horas, 6 horas con los médicos, ¿no? Hay algunos eventos que no han sido tanto por un debate en Parlamento, porque al final, seamos sinceros, una democracia con 2/3 va a ser funcional a un partido, ¿no? Pues ha sido producto de levantamientos populares de diversos tipos de gremios, diversos tipos de grupos sociales que han luchado contra esto, ¿no? No ha sido tanto un debate en asamblea. Yo no creo que en los 2/3 del MAS haya cedido ante el tercio de la oposición, que era todo un conjunto de partidos pequeños, de decir, sí, tienes razón, no lo vamos a hacer. Ha sido más una presión social. ¿O tú qué crees, Sebastián? No, estás equivocado. Yo recuerdo que, por ejemplo, un tema tan duro como el tema de las causales del aborto rompió todas las bancadas. Se rompió la bancada del movimiento al socialismo. Una gran cantidad de parlamentarios del movimiento al socialismo son también a la vez referentes evangélicos en sus comunidades, también son gente muy vinculada también a iglesias cristianas, qué sé yo. Y lo mismo se rompió, nunca te olvides, la pelea fuertísima entre Jimena Costa, no me acuerdo si Fernanda San Martín, no me acuerdo, una bancada de unas 6, 7 mujeres de Unidad Demócrata se pelearon con Óscar Ortiz porque Óscar Ortiz les prohibió votar a favor de esos artículos en el Código de Procedimiento Penal. Fue un debate parlamentario fuerte, yo lo recuerdo todavía. Sí, por supuesto. Y ha sido muy duro. El tema de los médicos fue otro tema. El tema de los médicos no era el tema aborto, fue objeción de conciencia y responsabilidad por mala praxis. No, el tema de los médicos no está vinculado a ese tema del aborto, está vinculado a otro artículo que era mala praxis.
que era parte de la modificación al Código Penal. Con el tema del aborto, con el tema de estas diferentes propuestas que se van dando, aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, adopción por parte de parejas homosexuales, obviamente esto va a generar mucha disidencia, incluso en un partido que en ese momento era tan cohesionado como el movimiento al socialismo, porque me imagino, y esto pues también nuestros espectadores reflexionarán sobre esto, pues es producto de valores, ¿no? De un conjunto de valores que unas personas pueden creer correctas, que otras personas pueden compartir o pueden disentir. Y esto es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? El tema de aborto en específico que mencionabas ha partido bancadas gigantescas como las de Kirchner en Argentina, o como tú mencionabas bien, las del MAS. Pero cuando se trata de temas un poco más puntuales, yendo hacia modificaciones del Código Penal, como yo te decía, que es donde salieron los médicos, porque habían algunos artículos que estaban vulnerando algunos derechos o que sencillamente no estaban de acuerdo con estos. Con ese preciso punto de la modificación del Código Penal, retrocedió el movimiento al socialismo por la presión social que se le metió. No tanto por el debate que se generó en el Parlamento. Sin embargo, pasemos a este tema de que les estaba explicando al principio, les estaba preguntando si es que están de acuerdo con las leyes, si es que las leyes se tienen que modificar, si es que las leyes están hechas para doblarse, o si es que están sobre todas las personas, incluyendo a los gobernantes. Lamentablemente hemos visto que en la historia de nuestro país, hay esta mala práctica, lo voy a llamar, de muchos gobernantes y de muchos políticos, funcionarios públicos o personas que son parte de ministerios o del órgano legislativo o del órgano judicial, que aprovechan ciertas lagunas legales que existen claramente o que están dispuestos a poner acciones de interpelación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, como por ejemplo se hizo con el tema que te mencionaba hace un momento del referéndum del 2016, o que también se está haciendo ahora, ¿no? Con el tema de la inhabilitación de Luis Arce. Obviamente vamos a entrar de acuerdo de que esto es legal, porque las leyes están hechas y han sido modificadas, como decía Lucio, sobre todo en los últimos años, desde el 2014, por una fábrica de leyes que estaban dirigidas hacia el beneficio de un partido, no del Estado. Y ahí es donde te contradigo, Sebastián, cuando me comentabas de que las leyes son necesarias para que la modificación de leyes es necesaria para priorizar en ciertas coyunturas. Estoy de acuerdo, siempre y cuando tengan este carácter de beneficiar al Estado y no a un partido. Entonces, yo creo que, y ahí es donde lanzo la pregunta a Lucio, yo creo que estas actitudes han generado un desgaste muy fuerte en representación de las personas, porque al ver estas cosas que pueden ser legales, el tema de la legitimidad faltante hace que las personas rechacen o se decepcionen de ciertas posiciones políticas. En este caso puede ser el movimiento al socialismo, como lo estaba mencionando con el referéndum del 2016, y estas acciones que rechazamos abiertamente como CONADE, y que fueron después un hilo hacia 2019, pero también de otros partidos, ¿no? Que se benefician de ciertas leyes que en su momento criticaban. Por ejemplo, y aquí es donde me hubiera encantado que una persona de Juntos nos acompañara, el hecho de que hayan criticado constantemente y durante muchos años que en la Constitución se permita que haya un presidente candidato, pero cuando se saca en el 2019, el 9 de julio, la sentencia constitucional plurinacional 0032, que permite que todos los funcionarios públicos, además del presidente y el vicepresidente, puedan ser también candidatos, vemos que hay una clara felicidad por parte de Óscar Ortiz, Edwin Rodríguez en su tiempo, después Shirley Franco y otras personalidades más. Estoy yendo a los grandes porque pequeños en municipios, en alcaldías,
incluso los mismos diputados que estaban volviendo a ser candidatos, etcétera, han sido beneficiados. Entonces, parece que la clase política no tiene aparentemente una ética, no tiene un sistema de valores que lo sigue, sino que este sistema de valores va cambiando constantemente, no es fijo. Y a pesar de que puedan luchar abiertamente, como lo hacía, por ejemplo, Óscar Ortiz, diciendo que esto de que el presidente pueda ser candidato está mal, cuando sale la sentencia constitucional, él dice, bueno, me beneficio de ella. Entonces, eso hace que pierda mucha legitimidad. No vamos a hablar, obviamente, del MAS, que hemos tenido este tipo de situaciones, no solamente en este contexto, sino, vuelvo a reiterar, es muy importante ver el tema del referéndum del 2016, que se lo ha desechado a partir de una interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional. Si es que esto iba a ser de esta manera, entonces, ¿para qué ir a un referéndum? ¿No? Tal vez para la legitimidad. ¿Tú qué opinas, Lucio? Bueno, los países, las instituciones son como el pescado. Empiezan a descomponerse por la cabeza y terminan en la cola. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que las autoridades llamadas por ley a dar ejemplo, a respetar la Constitución, a ser coherentes con el decir y el hacer, hacen precisamente todo lo contrario. Mira, ¿dónde empieza la penuria y la derrota de Evo Morales? Precisamente comienza el 21 de febrero del 2016. No debemos olvidar ya que la población en su conjunto no estaba pensando en referéndum, para nada. No, meses antes había tenido la victoria efectivamente contundente Evo Morales con el más del 64%, alentado por eso, para asegurarse la prórroga en el gobierno, convencido de que la gente le va a apoyar, él, sin que pida absolutamente ningún ciudadano, hace ese referéndum. Y ese referéndum ha tenido un resultado que ha sido, claro, una diferencia más o menos de un punto, pero que la victoria es del no. Y no solamente en esa papeleta se estaba preguntando si vamos a cambiar el artículo 168 de la Constitución. Arreglón decía, ¿estás de acuerdo con que se elija a Evo Morales y Álvaro García Linera? Era taxativo la pregunta, porque yo he escuchado en muchos debates que solamente dicen, la consultera, que si estás de acuerdo cambiar con el artículo 168, ahí punto final. No, la cosa era bien clara y la respuesta fue no. Inicialmente aceptaron la derrota. ¿No recuerdan el caso que Evo Morales dijo que se va a retirar al Chaco? Álvaro García Linera que va a volver a la universidad a escribir su experiencia en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero no habían transcurrido 2 meses, algo pasó, alguien les hizo recapacitar dentro del seno del gobierno, porque ahí también ha habido un debate después de las elecciones, a 2 semanas la reunión, creo que en algún punto de Cochabamba. Muchos de sus ministros, viceministros y militantes le dijeron, ¿qué cosas ha hablado Evo? Aquí nosotros somos revolucionarios, tenemos que continuar en la lucha, no puedes bajarte. ¿Ya? Ahora has llegado al gobierno, si te caes ahora ya nunca más vas a volver a ser gobierno. Es el tiempo del indio. Los indios medimos por ciclos, manifestaban así en las reuniones. Yo te lo digo esto porque tuve yo muchos amigos en el gobierno que me han comentado algo al respecto. Lo estoy diciendo porque alguno de ellos me lo comentó bien clarito. Entonces, inmediatamente reaccionan y primero lo que hacen es desconocer el resultado de un referendo, que es prácticamente la aplicación de la propia Constitución. Se inventan que hay que respetar un derecho humano.
ahí empieza ya la caída de Evo Morales. Es ese momento en que empiezan a organizarse la juventud, las plataformas, grupos de jóvenes. ¿Por qué se organizan las plataformas? Porque las plataformas y otros grupos ya no creen en los partidos políticos, menos en los sindicatos y en la COP. Yo fui dirigente de la COP. No creen ya en la COP, porque la COP se convirtió en unas células del partido gobernante. Es la servidumbre sacrificial del MAS. Los partidos políticos no tenían ninguna resonancia, ninguna posibilidad de opugnar ni cuestionar, y mucho menos movilizar a la población. Ahí surgen las plataformas, ya, exigiendo el respeto a los resultados del 21F. Entonces, esto va subiendo de tono cada vez más, ya, y precisamente yo recuerdo muy bien que los meses de diciembre, enero, noviembre, diciembre, efectivamente se estaban movilizando los médicos para oponerse, para resistir al nuevo Código Penal. Recuerdo que hicimos un ampliado en Cochabamba, los ex dirigentes de la COP, y ahí resolvemos refundar lo que hoy conocen como CONADE. Organizamos y coordinamos con los médicos. 30 segundos. Y la derrotamos ese Código Penal. No fue ninguna concesión graciosa. Ellos lo habían promulgado ya. Lo derrotamos exactamente un 20 de enero, cuando Evo Morales anuncia que retira. ¿Y por qué retira? Porque sabía que las cosas iban a acentuarse terriblemente, porque estaba programado una movilización nacional y una movilización en La Paz, ya, que iba a ser el 22-23. Entonces, este es un aspecto. Segundo, todo esto conduce precisamente al 10 de noviembre, al 20 de octubre del año pasado, donde Evo Morales ha sido derrotado por la insurgencia del pueblo. ¿De dónde me vienen acá que ha habido golpe de Estado? No pueden recurrir, pues, a una respuesta de sorna sarcástica de este señor Elon Musk, diciendo ahora agarrarse como argumento. Cuando dicen, ¿dónde están las pruebas del fraude? CONADE ha sido la primera institución que ha demostrado las pruebas. El 6 de noviembre, en una conferencia de prensa a las 3 de la tarde, trabajos realizados por el ingeniero Villegas. Esas son las pruebas. Y el fraude no solamente se ha dado el día 20, sino es todo un proceso. ¿Qué pruebas más pueden exigir? En la propia ONU, la OEA, se ha basado en el informe de CONADE. Entonces, no solamente vean que el 20 de octubre es el día del fraude, es todo un proceso. Pero además yo quiero recalcar acá lo siguiente. Todo el gobierno de Evo Morales ha sido fraudulento. Ha habido nacionalización de los hidrocarburos en el sentido que nos han hecho creer. Última oración, por favor, Han funcionado Lucio. los proyectos de minería Mutún, litio. Ha habido inversión en salud. Ahora se dice que hay clínicas que se han hecho en todo, pero que nos digan dónde. ¿Tienen los equipos, el personal correspondiente? Todo eso es pues fraude. ¿Ya? Por eso yo califico al gobierno de Evo Morales un gobierno fraudulento. Los 14 años ha sido un gobierno del fraude. Perfecto. Y esto para aclarar las cosas, para dejar bien establecido. ¿Cómo se van a agarrar? Ahora resulta que su Dios ya es este señor Elon Musk, norteamericano, que es dueño de una empresa, ¿ya? Y quieren decir que él ha intervenido en el golpe de Estado o ha alentado el golpe de Estado. Demuestren si
si la insurgencia del pueblo boliviano y sobre todo de las clases medias y los sectores populares ha tenido un apoyo o financiamiento de la embajada norteamericana. No hay nada al respecto, demuestren pruebas, pero sí se puede demostrar y la prensa los días de octubre y noviembre ha demostrado que había presencia de venezolanos y cubanos, que también es una forma de intromisión en el quehacer de la política boliviana. Lucio, Entonces, te corto ahí, por favor. realidad. Yo quería, justamente, voy a seguir tu línea de discurso, y es que hay algo que me está llamando la atención en estos últimos días. He escuchado que personas bien importantes, bien conocidas dentro de lo que es la política boliviana, en este caso me estoy refiriendo a Carlos Hugo Molina, decía que no hay que ir por el camino de la inhabilitación de Lucho Arce, por ejemplo, porque el MAS es un partido que tiene representación. Esto a mí me parecía muy curioso y creo que erróneo, porque no se confundan. Aquí estamos analizando el tema de cómo los partidos están aprovechándose de los huecos institucionales, de las lagunas legales que existen en el país para beneficiarse, no solamente para recordar lo que nos ha ido pasando en estos últimos años, sino para prevenir a la población de que los próximos gobiernos no hagan lo mismo. Hemos aprendido nuestra lección con el MAS y es por eso que debemos resguardar la institucionalidad boliviana. Sin embargo, las voces suman de que si un partido tiene representación, pues habría que hacer la vista gorda frente a claras vulneraciones de leyes, violaciones de leyes, ya sean electorales, pueden ser penales, civiles, etc. ¿Tú qué opinas, Sebastián? ¿Un partido con representación está exento de la ley? No, nadie está exento de la ley. Nadie está exento de la ley. ¿Pueden doblar la ley estos partidos? ¿Beneficiarse de esa manera? Porque quiero dejar algo en claro, o sea, los beneficios de las diferentes leyes que se han ido sacando a nivel político electoral en los últimos años han sido para beneficiar, no voy a poner al MAS, voy a poner a Evo Morales. Evo Morales ha sido el principal beneficiario y obviamente su compañero de fórmula eterno, Álvaro García Linera. Entonces, ¿tú crees que la gente, estás de acuerdo con lo que dice Carlos Hugo Molina? Bueno, el MAS tiene representación, entonces dejemos de lado esta vulneración clara de la ley electoral que ha hecho Lucho Arce. Y que también la puede hacer en el futuro cualquier otro partido, ¿no? No solamente el MAS, puede ser el partido Patito Amarillo, digamos, pero igual es posible que haya esta vulneración. ¿Nosotros deberíamos hacer la vista gorda a esto? Solo llegar, pero quiero que la preguntes con más claridad, porque no termine siendo pregunta lo que estás haciendo. Te voy a responder, pero hazla con claridad. Claro, te pregunto, un partido con representación y nosotros como ciudadanos, ¿deberíamos denunciar los actos de violación de leyes a pesar de que este partido tenga representación o no? Te voy a ir dando poco a poco porque quiero que seas claro en tu pregunta. Tú me estás diciendo que los ciudadanos deberían, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a recurrir, es un derecho de petición, tanto constitucional como un derecho de petición de aplicación de normativa que uno puede hacer ante un juez o cualquier institución. Es un derecho de petición. Cualquier ciudadano que crea que pueda hacerlo está en su derecho y puede recurrir a todas las instituciones a pedir algo. Sé a dónde quieres llegar, pero quiero que preguntes claro y no esa forma tan esquiva de hacerlo, y te voy respondiendo a todas las preguntas que tú quieras. Entonces, a ver, vamos a poner esto. De esta manera, creo que de esta manera va a estar mucho más claro. Carlos Hugo Molina decía, el MAS tiene representación. Es por eso que no debemos ir por el camino de la inhabilitación de Lucho Arce, denunciando su violación a la ley electoral. ¿Estás de acuerdo con esta aclaración, con este comentario que ha hecho Carlos Hugo Molina, o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con que él también tiene el derecho a expresarse en un criterio del por qué, una de las 1000 razones de las por qué no debería
procederse a la inhabilitación, desde las jurídicas hasta las que él pueda tener como un criterio propio. Claro, pero esa no es la pregunta. O sea, obviamente todos estamos de acuerdo Por con eso, que él tiene derecho a hacerla con expresarse. claridad. Claro. Hacerla con claridad. Sé a dónde quieres llegar, pero para que la respuesta sea clara, quiero que tu pregunta sea buena también. Por eso, sí. Así, todos estamos de acuerdo con que Carlos Hugo Molina, como cualquier otra persona, tiene derecho a expresarse. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Carlos Hugo Molina o no? No con el hecho de expresarse. ¿Estás de acuerdo con la expresión? Estoy de acuerdo con las fundamentaciones de la gente que hace que no hubo vulneración. Estoy de acuerdo con la gente que cree que hay que ir por la defensa jurídica por todas las formas posibles. Y estoy de acuerdo porque forzar una inhabilitación no tiene sentido, ni mejora la democracia, ni fortalece la democracia, ni ayuda a salir del golpe de Estado, ni ayuda a nada. Por supuesto que tiene razón. Esa y otras más. Ya. Digamos entonces que no hay el tema de inhabilitación. Sencillamente hay una denuncia frente a Lucho Arce. Hacemos una denuncia porque ha violado una ley electoral. Lucho Arce es un candidato del Partido Movimiento al Socialismo, el cual tiene representación. Estaría bien. Es lo que ocurrió ya. Creemos de Camacho, juntos y un par de organizaciones políticas más han presentado ya una denuncia. Y también he visto que muchas otras han presentado una denuncia contra Carlos Mesa, contra Samuel de la Medina por una publicación, contra Roxana Lizárraga. Hay como 6 o 7 denuncias contra 4 o 5 partidos que han hecho comentarios similares que podrían encasillar en la norma que tampoco está vigente hoy en día. Ok, entonces está bien que denunciemos estos hechos, ¿no? Está muy bien que denunciemos estos hechos. No es perfecto. Bien o mal, es un derecho de la gente a denunciar cuando cree que algo está mal. Ya se verá si está bien o mal después, o se verá bien o mal el resultado, pero todo el mundo tiene derecho, no es ni bien ni mal. Y me parece bien que hayas mencionado a otras personalidades y a otros políticos o a otros candidatos, porque aquí estamos viendo que la tesis inicial que estábamos presentando como Cuarentena Política no está del todo alejada de la realidad. Realmente los políticos tienden a violar las leyes impunemente y uno de los recursos que utilizan argumentativos es decir, mi partido o mi persona tiene representación, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera. ¿Tú qué crees? Lucio, te doy la palabra a ti ahora. Trata de ser un poco más sintético en esto para que podamos también hablar con Sebastián sobre esta pregunta que les hago, ¿no? Los partidos tienen esta situación, ¿no? De decir, sí, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Total, tengo representación. ¿Tú crees que esto es correcto, Lucio? Bueno, una cosa es la libre expresión y la libre opinión. Uno puede disentir también respecto a eso. Pero si se reclama hombre de la democracia, si se reclama ciudadano con obligaciones y derechos, ya, lo que corresponde naturalmente no solamente es la denuncia, sino el cumplimiento de la ley. Porque el artículo 136, párrafo 3 de la ley electoral 026 es claro. ¿Cuándo se lo hizo? ¿Para qué se lo hizo? Fue en un momento del 2010, cuando el movimiento al socialismo era la fuerza importante, era una fuerza omnímoda que controlaba absolutamente todo. Ya sabes lo que ha ocurrido con un partido de Beni, de Lenz o de alguno de ellos. Es decir, el propio movimiento al socialismo, en la creencia de que van a ser sempiternos, que van a ser eternos en el poder, han hecho ese artículo de acuerdo a su interés político partidario. Es decir, lo que han hecho es armar un cadalso, o si quieres una guillotina, para liquidar al resto de los partidos políticos y representantes políticos. Seguramente nunca han pensado que esto les iba a caer a ellos mismos. Entonces, evidentemente, ese artículo de esta ley electoral 026 es pues draconiana, pero ahora corresponde a ellos cumplir.
con ese artículo. Y lo que corresponde, seguramente lo sacará como una resolución la instancia que corresponde, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Ya? Entonces, no puede ser que las leyes estén de acuerdo a tu interés y a la dirección que tú vayas o cuando tú quieras. Yo a eso le llamo, pues yo, descomposición de la sociedad y el Estado como descomposición al estilo pescado. O sea, no cumplen. Y quieren que la población cumpla las leyes. La población cumple, paga sus impuestos, en fin. Pero ellos, no estoy de acuerdo con la opinión de ese señor Molina de Santa Cruz. Seguramente está buscando su interés personal y particular porque es militante de Comunidad Ciudadana. Cuando él debería ser, y los políticos deberían ser los primeros en convocar a la población al cumplimiento de la ley. Nosotros que no estamos respondiendo a ningún partido político en este momento, tenemos la libertad de criticar, tenemos además la moral para expresar lo que estoy expresando. Sí, y es que algo que me llama la atención acá, y te remito la pregunta a ti, Sebastián, es justamente el hecho de que los partidos estén aprovechando de situaciones que nos han dejado después de octubre, noviembre del 2019, una institucionalidad tan baja, con niveles tan bajos, tan quebrada, que pues los ciudadanos nos vemos imposibilitados no solamente de hacer denuncias ante el MAS por actos que se han efectuado antes, como repito, el tema del 21F, o posibles violaciones a posteriori, en un futuro. Nosotros, ¿cómo podríamos denunciar estas jugadas legales, estas estrategias políticas de algún otro partido, digamos que no es el MAS, de algún otro partido en un futuro que quiera apropiarse del poder de la misma manera? Esto es importante para analizar porque la sociedad, la población, se siente desprotegida y se siente asustada, porque ya pasó el tema del MAS. El gobierno del MAS ya no está en el poder, pero tenemos un miedo de que otros partidos cumplan o hagan las mismas cosas. Ya lo estamos viendo con algunos elementos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una vez más un presidente candidato, o en este caso, una presidenta candidata, ¿no? Entonces, es importante analizar estos temas. Por eso es que el CONADE tiene una posición de defensa de la democracia y de la institucionalidad. No tiene un sesgo partidario y está de esta manera y con estos programas buscando reflexionar con la población sobre estos temas que son fundamentales para construir, además de una democracia, mejor institucionalidad, que nuestro Estado esté fuerte y se proteja de quienes quieren avasallarlo. Una pregunta que hablábamos con el tema del fraude, o con el tema que tú decías, Sebastián, del golpe de Estado. ¿Tú has leído, ¿has leído el informe de la OEA? De tu micrófono. Sí, perdón, creo que tengo falla técnica. ¿Puedes hablar, por favor? No te estoy escuchando. Hola, hola, sí lo he leído, te perfecto. comentaba que sí lo he leído. Ah, ya, perfecto. ¿Tú crees que la OEA es un organismo creíble, confiable al hecho de contratar sus profesionales? ¿Tú confías en el trabajo que los profesionales de la OEA hacen? Por supuesto, he trabajado en la OEA por lo menos en 30 misiones internacionales, entre misiones de paz, de investigación, negociación de paz en Colombia, investigación de frontera Colombia-Ecuatoriana y un montón de procesos electorales, negociaciones de paz. Por supuesto, tienen un criterio de selección y también tienen algunos manuales de procedimientos para evitar algunas fallas que han habido. Por ejemplo, unas fallas históricas que está pagando hasta ahora las consecuencias ha sido el tema de Haití, el tema de Perú y ahora el tema de Bolivia. Son algunos elementos en los que
siempre hay una observación de la cosa de la OEA, y así como hay un montón de otras misiones exitosas, Nicaragua, Contadora, hay otras misiones que han tenido mucho éxito, y hay algunas, por supuesto, que han salido fracasadas, como toda actividad humana y política. Sí, y efectivamente en este informe de la OEA hablan, tanto en las conclusiones como en el cuerpo del informe, de que hay bastantes indicios que vician de nulidad las elecciones, que son indicios que pueden ser a nivel tanto del sistema de conteo como la manipulación del material sensible electoral, y que por este motivo la OEA recomienda que se anulen las elecciones, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo con el informe de la OEA? No, por supuesto que no. A ver, primero el contexto grande de lo que son las misiones de la OEA. Cuando tú entras a trabajar en la OEA, hay varios reglamentos, y uno de ellos tiene 3 elementos centrales. Primero es imparcialidad, porque tú estás yendo a conflictos, y eso no se ha verificado. El segundo elemento se llama no sustitución de actores locales. Tú no puedes ir a decir qué pasó, qué no pasó, y no puedes sugerir acciones. Y lo tercero tiene que ver con legalidad. O sea, tú tienes que ir no a lo que te parece que debía ser, sino a lo que son las normas legales de ese país. Es decir, cuando la OEA plantea, sin importar el resultado final, debe haber segunda vuelta, está yendo contra una ley. Cuando dice se recomienda una nueva elección o anular la elección, no tiene que ser su criterio, tiene que ser lo que decía la ley. Cuando hay nulidad en un proceso electoral en Bolivia por norma, cuando hay una afectación en una mesa de un 5%, se anula esa mesa y se repite después. Si es un recinto, lo mismo, y si es todo el proceso, lo mismo. Hay varios criterios legales que están enmarcados. Ahora, el informe de la OEA te plantea básicamente 5 elementos importantes. El primer elemento tiene que ver con el TREP, ¿no? Y ahí la OEA omite una cosa muy importante, que el resultado tiene que ver con el sistema de conteo oficial, que es un sistema que corre al margen del TREP, que es un sistema básicamente de información y de cotejo que no va contando con las actas, ¿no? Va contando con mensajes, con reportes, en fin. Casi nunca hay un margen de mucha diferencia entre uno y otro, pero lo importante es el que llega con actas y se van verificando actas y tiene un sistema de control y contrainformación. Primero, para cerrar bien, en el resultado, y la OEA creo que ahí omite de muy mala manera, en el conteo oficial, que nunca se ha interrumpido, que ha estado presente todo el tiempo, uno de sus hombres con mayor experiencia, que lo conozco muy bien, de altísima calidad, llamado Alex Bravo, y 2 expertos en contabilidad que estaban, de votos, por supuesto, estamos hablando, estaban presentes absolutamente todo el tiempo, y en su informe no aparece absolutamente ninguna irregularidad. O sea, el sistema de conteo oficial en ningún momento ha sido observado, ni siquiera mencionado en el informe de la OEA. Cuando lo mismo que puede ser es, hemos tenido un problema con el TREP, pero el sistema de conteo oficial, en el que hemos estado sentados absolutamente todo el tiempo, en el que hemos verificado el ingreso de actas todo el tiempo, no ha tenido ningún problema. Eso es algo que ellos debían decir, porque lo que determina un resultado no son lo que ellos piensan que está por acá o por allá observable, sino es el conteo oficial. Segundo, ¿qué pasa con el TREP? Ellos tenían el conocimiento entero, tenían los informes y nunca han mencionado qué pasó ni los descargos de la gente. Ellos agarran y concluyen que el sistema TREP ha sufrido un hackeo, que de una computadora no identificada se han subido datos al TREP, que primero no aclaran que eso no causa ningún estado, y segundo, no aclara qué pasó. ¿Y qué es lo que pasó? 2 semanas antes aparece en todos los medios una conferencia de prensa, sobre todo la BBC lo aclara, de que iban a llegar hasta las 8 de la noche
al 80% de la información, que es un poco lo que se calcula las áreas que pueden mandar información telefónica con facilidad. 840 más o menos, llega al 84%. Inmediatamente después, hay una alerta. Te estoy perdiendo. Tal vez tu internet está fluctuando. Una empresa llamada Ethical Hacking, propiedad de un señor astuto del gobierno, y dice: hola, 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 me avisas cuando se baje un poco la cámara de Quiroga, y que advierte que hay se está subiendo datos al sistema de un servidor no identificado, ¿no? Entonces, en un momento de tanta tensión, de un resultado tan apretado, deciden bajar. Cuando se pregunta por qué se baja, llega Neotec, la empresa encargada de subir los datos, de contratar a las personas, de tener el sistema preparado, y ellos aclaran, decir, no es un hackeo, es que yo tengo, no sé, 15, 20, 25, no conozco el número exacto de computadoras que están subiendo al sistema la información, son servidores, y se me dañó 1 o 2 servidores hace 2 semanas, y los reemplacé por 2 computadoras exactamente iguales y de las mismas características que yo ofrecí en el contrato. O sea, 2 que estaban mal, las reemplacé. Y lo que se está subiendo son los datos normales, no es algo que está aparte. Entonces, eso aclara Neotec. Esa aclaración es la que el informe de la OEA, pese a que lo tenían, no aparece, sí, en el informe inicial, borrador, pero no aparece en el informe que presenta Almagro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en lo que ellos llaman el hackeo? Puede llamar técnicamente un hackeo, pero no hay una persona. Ahí la OEA de alguien ni se restó votos a alguien, ¿ya? Ese es el primer elemento, y está en los 2 informes, está tanto el informe y el descargo está el informe de Andrade, que dice: sí, yo alerté a los vocales de que el sistema había sido hackeado. Y después Neotec dice: lo que me parece raro es que que Ethical Hacking haga un reporte de ese tipo cuando ya en los simulacros, 2 simulacros anteriores, de 2 días antes y de 5 días antes, cuando probamos el sistema, ya estaban esas computadoras, debió haber alertado en ese momento. ¿Qué puede haber ahí? Puede haber responsabilidades, por supuesto, de la empresa que debió avisar, de los vocales que debieron advertir, de Ethical Hacking que debió advertir antes para que tomen sanciones, y seguramente ahí debía haber habido un protocolo para avisar: oye, por si acaso estoy cambiando 2 computadoras o 1 computadora o 3 computadoras, lo que fuere, porque se dañaron y estoy reemplazando por las de igual capacidad, igual característica técnica, la misma marca, el mismo color, absolutamente todo igual. Y con eso se solucionaba en gran medida el problema. Ese es el punto 1, el famoso hackeo. El punto 2 tiene que ver con algo que es evidente, todo el mundo lo ha visto. Dice: se rompió la cadena de custodia. Entonces, la cadena de custodia es, por supuesto, parte fundamental de todo proceso electoral en Bolivia y en cualquier país. ¿Qué tiene que ver con la cadena de custodia? Primero, con que llegue todo el material a los puntos de votación. Y segundo, con que el material más importante vuelva a las sedes electorales, sobre todo las actas, que son el documento más importante una vez que el voto precluye cuando se cuenta. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Empiezan a haber actos de violencia que han sido filmados en la televisión. Hay gente que empieza a quemar oficinas de las tribunales departamentales electorales. Hay gente que interrumpe en auto, que empieza a quemar papeletas, que empieza a quemar actas. Y por supuesto que eso constituye una ruptura de la cadena de custodia. O sea, pero ahí tienes que decir, la OEA, si efectivamente gente que estaba con ganas de denunciar esto, de decir lo otro, empieza a quemar material electoral. ¿Quién es el responsable inicial de la cadena de custodia? El mandato se lo dan al Tribunal Supremo Electoral. O sea, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral más los vocales. Ellos determinan una organización administrativa
a partir del sistema de fortalecimiento de la democracia, del servicio, perdón, y ahí habrá alguna persona de la logística que tiene que hacerse cargo. Esa persona podrá hacerse cargo solo o pidiendo ayuda a la policía. Esa persona seguramente dirá, bueno, o yo asumo la responsabilidad que hice mal la cadena de custodia, o dirá, yo le pedí a la policía que custodie este material y acá está la carta. Ah, entonces irás con el comandante de policía. Si se le ha pedido, ¿usted por qué no ha hecho no cumplió su deber al custodiar esto? Y finalmente no es tarde, no es tarde, porque la gente que ha roto la cadena de custodia y que ha quemado material está filmada, está en los noticieros. Es fácil identificar quiénes son, habrá que tomarlos, llevarlos a declarar y que digan por qué han cometido ese delito. Por supuesto que es un delito electoral el que se ha cometido, pero eso no constituye que el MAS tenga algún problema de ese tipo. Ahora, yo el te tercer elemento, una cosa. Pero hermano querido, me has preguntado si he leído el problema de la OEA y me dijiste que te cae 2 puntos. El tercer elemento trata de que plantea... sintetizarlo un poquito, por favor. El tercer elemento que plantea la OEA tiene que ver básicamente con actas que habrían sido llenadas por la misma persona en diferentes lugares, un lugar misterioso, y que además coincide en que son lugares en que el MAS tiene más de 80% de la votación. Entonces, claro, eso asusta y hay que verificar. Entonces hay que ir a ver qué son. La OEA verifica, pero no lo coloca aclarando ese lugar. De que, claro, hay varias actas que han sido llenadas por una sola persona. Lo que es normal que ocurra y ocurre en muchos países, y no sé si se va a volver un precedente para otros países también, o se va a volver un parámetro estándar para ellos. Primero, que eso no está prohibido. Y segundo, que en varios lugares es el notario electoral, a veces el profesor del pueblo, a veces el notario, que cuando hay dificultad para llenar, llena las actas. Eso no constituye que se haya viciado, eso no es un delito. El delito sería haber cambiado el resultado de lo que está en los votos y hubieran adulterado. Ellos aclaran que eso no ha pasado. Es más, 3 días antes de llegar la emisión acá, el director de observación electoral de DECO NOEA, Gerardo Icaza, en su LinkedIn pide ayuda si alguien conoce expertos en grafología para que lo acompañen a una misión. Entonces, eso constituye de que para traer eso, debían haber traído un perito acreditado, no un profesional de LinkedIn, porque así te dice el protocolo para ver este tipo de cosas. Salvado esto, no importa, igual la justicia tiene que ir donde los que han firmado, porque ahí está el estudio grafológico, dice claramente que no han firmado, y la gente que está en las mesas va a decir, sí, el señor tal firmó. Señor, ¿usted cómo hizo esto? Así, así, así. Bueno, por suerte ahí están los respaldos. En una elección de ese tipo, por más que ha precluido, hay forma de verificar. Pero lo raro es que la OEA siempre ha manifestado su acuerdo con las elecciones, han tenido observadores en todas estas mesas, y en estos lugares son lugares muy pobres, donde hay gente que les ayuda a llenar el acta, donde hay un profesor, donde hay un notario, y ahí la votación del MAS siempre ha sido muy alta y ahora lo va a volver a hacer, y ojalá que estén ahí todas estas personas verificando. Son los lugares donde el MAS siempre ha sido muy fuerte. Finalmente el MAS es un partido de los pobres, entonces ha estado vinculado. Y el cuarto elemento, que es el más discutible, es que ellos, con toda esta información que no concluye, no denuncia fraude, no dice que es adulterado, plantea anular la elección. Y eso es ir contra la normativa. Por eso me parece que ese documento que no miente, porque efectivamente ellos se cuidan de no decir fraude. El que dice fraude es Almagro, que está ya perdido en las cosas. Entonces, todos estos elementos han constituido una falta de credibilidad en la OEA. Y mucho más con las proyecciones estadísticas han demostrado que la tendencia era tal cual y que el fraude no existió. Y eso se complica 2 elementos más que yo quiero dejar muy claro ahí. Primero es las declaraciones de Camacho. Y ahí me parece una vergüenza, y yo estoy de acuerdo, porque don Lucio, a quien yo conozco, respeto y le tengo una admiración gigante por toda una trayectoria, y pese a que no comparto su posición política actual, dice, o sea, no pueden decir que yo he dado golpe. Y evidentemente yo jamás pensaría que una persona como él ha dado golpe. Yo creo que su actividad equivocada o acertada. Eso es muy de la ponderación de cada uno. Él jamás hubiera aceptado dinero de un rico para movilizarse. Él lo hubiera hecho porque cree, como digo, en mi perspectiva equivocadamente, pero
Yo lo admiro y lo conozco de muchos años. Yo me he formado tratando de ser un hombre vinculado a la COP, ayuda dirigente de la Católica, la presidente de la Federación, vicepresidente de la Federación. Siempre en la CUP he tratado de estar vinculado a la COP, tenía una admiración por lo que pasaba allá. Yo no creo que nadie de todo ese grupo se puede radicalizar por una posición, pero precisamente por eso, y gente como el CONADE, por ejemplo, que ha participado en la movilización, son los primeros que debían haber pedido a la justicia que convoque a Camacho para decir, para que le pregunten, señor, ¿usted se ha aprovechado de esta movilización popular? Usted, mientras todos estábamos movilizados por una causa justa, usted estaba sobornando comandantes de la policía y del ejército. Señor, usted ha aprovechado de poner ese momento a su enlace, que era el actual ministro de Defensa, López, para pagar a los comandantes para que incumplan sus deberes. Señor, usted ha pagado, ¿cuánto le ha pagado a cada uno? ¿De dónde salió la plata? Porque hoy día aparentemente salió de otra persona. Y a lo mejor es como tú dices, si lo quieres creer, en verdad, porque debe ser horrible la sensación de que ha sido utilizado. Pero yo creo que ustedes deben ser los primeros en ir a la justicia, recurrir, decir que se consulta al señor Camacho por qué ha dicho esto. Él seguramente dirá, por esto, ya, mire, ese día yo estaba sobreexcitado y quería hacerme al capo ante mis amigos y dije una mentira. Entonces ya ustedes ya tendrán una claridad más grande, pero a mí lo que me ha preocupado es que un montón de gente que ha estado en esto, nadie ha ido a la justicia para que el señor aclare esto, para no quedar ante la historia como parte de un golpe, porque cuando si tú sobornado a militares para que pidan renuncia a un presidente que ha sido democráticamente electo el año Sugieran 2014. Denuncia, ¿no? Sugieran renuncia por la tensión que en ese momento se está pidiendo. Lo que sea. Es diferente. Las Fuerzas Armadas no deliberan, es hermano querido. No es diferente. Mira, diferente. Una cosa hermano es decir, querido, renuncia permíteme. o vamos a salir, y otra cosa es decir, te sugerimos salir porque ya la situación social está tan convulsionada que estamos siendo rebasados. La policía estaba en ese momento siendo rebasada, iba a haber un enfrentamiento muy grave, porque en ese momento la policía ya se había amotinado, producto de, ¿qué? De un bono a última hora que se les dio, un dinero que se les dio a la policía, el bono lealtad, llamado famosamente bono lealtad, que se utilizó a la policía para proteger a los movimientos sociales que estaban en kilómetro cero de La Paz, defendiendo a Evo Morales. Y no lo estaban defendiendo de una manera pacífica, no estaban haciendo vigilias. Estaban atacando armados, con dinamitas, estaban armados con petardos. Es más, hay una denuncia que tú te debes acordar de que predios del Ministerio de Cultura a la cabeza de Alan Oca era una fábrica de molotovs. Entonces, una cosa es diferente, decir, tienes que renunciar porque nosotros te estamos obligando a, y otra cosa es sugerirle y decirle, estás ya contra la pared, no tienes dónde salir, has hecho mal tus jugadas políticas desde el 2016 y quedaste ahí. Eso es diferente, Sebastián. Porque además de esto, no es diferente, hermano. Si me permites aclarar ese punto. Ha tomado el poder. No es diferente, mira. La cuestión es clara, porque no puedes tú como Estado financiar gente armada para que sugiera cosas. Por eso mismo está prohibida la deliberación. Tienen su derecho como ciudadano a ir y emitir su voto en secreto, pero eso no lo pueden hacer. Porque es como que tú estés sentado tranquilo en un lugar seguro, protegido del país, y de repente venga un ladrón, te muestra una pistola y te sugiere entregar la billetera. Si tú se la entregas, es igual robo, hermano querido. No es que tú se la has regalado. Si viene un tipo armado y te sugiere que le entregues la billetera y vos se la entregas, se llama robo. No se llama regalo. No es que tú se la has regalado voluntariamente. Y es por eso que es importante la Constitución cuando dice las Fuerzas Armadas no deliberan. Cuando una entidad policial se amotina, está incumpliendo su naturaleza de subordinación al mando civil. Te puede parecer legítimo porque tú estabas en ese momento en ese lado, pero no es algo que corresponde en norma, ¿ya? Mucho menos corresponde en norma que al día siguiente, cuando efectivamente hay una movilización en contra de lo que es esta renuncia obligatoria mostrando la pistola de las Fuerzas Armadas, se emite un decreto que exima de responsabilidad a las Fuerzas Armadas para lo que han sido las masacres de Sacaba, de Chasquipampa
y desencata. Esas cosas no corresponden, no están bien. Entonces, tú puedes decir, mira, había un estado de convulsión, qué sé yo, pero si después Camacho dice, para que ocurra eso, para que se amotinen, y después para que salgan a disparar al pueblo que se moviliza ante una renuncia así, y yo he puesto plata aparentemente a través de mi papá, y hoy día un millonario plantea, esas cosas tienen que ser investigadas hasta por la dignidad de la gente que ha estado legítimamente movilizada en contra de Evo. Tenían su posición y se han movilizado, y si hay un millonario que dice, en realidad fui yo el que puso plata, los más interesados en investigar eso deberían ser ustedes, hermano. Por supuesto, ustedes sí. deberían ir a la fiscalía y decir, por favor, queremos que se convoque a Camacho y a su papá para que explique esa declaración, porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con eso, porque nosotros no hemos sido parte de eso. Jamás ha ocurrido eso. Entonces el fiscal le preguntará al señor si es verdad o no que sobornó a los comandantes. Y estas Mientras acusaciones tanto, que asusta. tú haces, yo entiendo, estas acusaciones que tú haces las podemos incluso plantear, se me ocurre una idea para un programa en un futuro donde lo invitemos al señor Luis Fernando Camacho, te invitemos a ti y ahí podamos, ante las personas que nos siguen, podamos aclarar estas dudas, ¿no? Está fabuloso. Sin embargo, creo que es diferente la interpretación que tú estás haciendo de decir, ok, dame tu billetera con un arma en mano. Porque además de eso, tú tienes que recordar que las Fuerzas Armadas han sido cooptadas por el MAS. Es más, días antes, Calimán aseguró lealtad. ¿A quién? ¿Al Estado? No, aseguró lealtad al presidente, a Evo Morales. Entonces, tú me estás hablando de que no está en la norma, pero durante todo este programa, la hora y media que ya estamos, hemos visto de que las normas, por lo menos desde el 2014, han sido implementadas como un rodillo a favor de un partido y específicamente a favor de una persona, de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Entonces, ¿cómo me puedes decir que es ilegítimo, está fuera de norma, además es ilegal, todo lo que tú quieras, que una revolución o que una insurgencia del pueblo vaya contra la violación flagrante de la Constitución política a través del Tribunal Constitucional Plurinacional que estaba cooptado por el MAS? Entonces, hay muchas cosas que estás, creo que estás dejando sueltas y a mí me llama la atención, sobre todo cuando hacías la explicación del informe, esta explicación extensa que has hecho del informe, porque al principio me decías, sí, la OEA tiene ciertos parámetros de rigidez para contratar a las personas que hacen las misiones diplomáticas, que hacen los informes, etcétera. Pero después me dices, no, este informe estaba mal hecho, omitía muchas cosas en realidad, omitía tantas cosas, omitía esto, omitía el otro, no hablaba de esto, no hablaba. Entonces, en general, lo que me estás diciendo es, sí, la OEA es confiable, pero no para este informe. ¿O estoy equivocado? No, nunca te he dado respuesta a esa pregunta porque son preguntas muy subjetivas, si son buenos sus parámetros de contratación o no. Digo, no sé, yo he sido contratado varias veces, pero lo que sí te puedo decir, ahí tiene algunas experiencias muy exitosas, los acuerdos de paz en Contadora, tiene experiencias de Nicaragua, tiene experiencias en varios lugares que han sido muy acertadas, muy reconocidas, y tiene otras que han sido muy criticadas. Entonces no es un tema único y no es solamente algo que lo dice una persona, lo dicen internamente. El tema de Haití es una cosa que siempre ha estado en la vergüenza de la OEA. Cuando han ido, han desconocido una elección y hasta ahora no se recupera. Era básicamente por sacar al señor Aristide. Era una conspiración que hubo contra Aristide y la OEA calificó. Hace muy poco en Honduras, el jefe de misión era Jorge Quiroga, Tuto. En su informe lo plantea, que se ha evidenciado, ahí sí, fraude de verdad, y se ha evidenciado en qué mesas, en qué no sé qué, dónde habían más votos de lo que el acta decía, o sea, ahí sí ha habido una evidencia de fraude, y la OEA decide validarlo como una elección correcta, por pedido expreso, con nota, no así una teoría de la conspiración mía de pastillo,
de que se tiene que reconocer desde Estados Unidos, y hubo una votación y se le validó, pese al informe de Jorge Quiroga que decía que no había eso. Bolivia es otro caso de vergüenzas, o sea, y no es un tema mío, lo está diciendo el New York Times, están peleando varias universidades. Te puede parecer justo o injusto, pero de que es una de las elecciones que está en observación, en crítica y en debate permanente, está. Te puede parecer a ti justo o injusto, pero de que el debate a nivel global está, de que se está especulando de que la OEA ahí hizo mal su trabajo o lo hizo dolosamente, se aclarará, o por ahí no se aclara, en fin, pero hoy está en debate, eso es indudable. O sea, yo creo que nadie ahorita puede dudar si el informe de la OEA está aceptado. O sea, está en debate, está siendo observado, está siendo criticado, lo han criticado los senadores de Estados Unidos. Senadores republicanos han dicho que ha habido una decisión política en Estados Unidos. Todo ese tipo de cosas van sumando. Un millonario que dice que financió, será sarcasmo. Un senador que dice que fue una decisión de Trump, será sarcasmo. Una declaración de Camacho que dice que su papá sobornó a los militares y que fue López el que llevó la plata, será sarcasmo. Quizá es una serie de sarcasmos, pero por lo menos todo ese clima está generando que eso se discuta. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pero por lo menos los elementos de discusión están planteados sobre la mesa. Y como tú decías, todavía está en boga de debate. Sin embargo, si bien esto se está hablando mucho, sobre todo en Argentina, en México, en Estados Unidos, a partir de Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, algo bien interesante es que en Bolivia esto es un tema ya saldado. Es evidente que el hecho de que, además de que hemos tenido elecciones fraudulentas, estábamos con un candidato ilegítimo, ¿no? Legal, pues sí, lo han hecho legal. El Tribunal Constitucional se ha encargado de hacerlo legal. El Tribunal Supremo Electoral, al mando de María Eugenia Choque, se encargó de hacerlo legal. Pero legítimo, no creo. Porque si hubiera sido legítimo, no hubiéramos tenido un octubre, noviembre del 2019. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Este tema es realmente muy amplio. Me ha gustado mucho charlar con Sebastián y con Lucio. Te voy a dar la palabra a ti, Lucio, para que hagas el cierre del programa, porque nos hemos excedido claramente en el tiempo y pues podemos sacar una segunda parte en un futuro para seguir dialogando sobre estos temas. Voy contigo, Lucio, con esta última pregunta, y es la siguiente. ¿Tú crees que en un futuro vamos a contar con una clase política, ya sea que esté en el gobierno o que esté en oposición, que pueda ser respetuosa de las leyes, que las pueda respetar y defender y no así aprovecharse de ellas? Muy difícil de responder eso, ¿no? Porque hay veces, la mayoría de los políticos, digo la mayoría de los políticos de los diferentes partidos políticos, no son pues coherentes con el decir y hacer. Si por algo ha sido ponderado, reconocido Cristo y el Che Guevara, es porque han sido coherentes con la práctica y la prédica. No es de ahora. En el pasado ha ocurrido lo mismo. Antes de Evo Morales, los presidentes, los dignatarios de Estado, procedían de igual forma, tenían ese mismo comportamiento. Y la prueba más fehaciente es este gobierno. Toda la crítica mordaz que han tenido con Evo Morales, como el resto de la población, ya precisamente cometen los mismos delitos, no errores. Porque en política no hay errores, hay cálculos. Desde ese punto de vista, yo creo que en realidad tenemos un Estado plurinacional colapsado, ¿ya? Por lo que nos ha dejado el gobierno de Evo Morales y ahora acentuado por el COVID. No hay la institucionalidad, tenemos que recuperarla. Nosotros no nos hemos negado jamás que como CONADE hemos sido la referencia para la organización de la ciudadanía paceña por lo menos, y también nacional.
conjuntamente los comités cívicos para recuperar la democracia y luchar por el respeto de los derechos humanos. Hemos sido un organismo y seguimos siendo un organismo de contrapoder ante el gobierno de Evo Morales, y lo seguiremos siendo en el futuro, porque precisamente se cumpla la ley y se haga realmente democracia. Hemos abierto un proceso de transición democrática que no sabemos cuándo concluirá. Estamos en la primera fase, en esa fase donde tienen que realizar las elecciones. La segunda fase vendrá probablemente algún gobierno, aún sea el más, pero esa fase va a continuar siendo el proceso de transición democrática. No debemos confundir eso con el gobierno de transición. ¿Ya? Mira, cómo la intención, primeramente el anuncio de postularse a la presidencia, que la población entiende como un propósito de prorrogarse en el gobierno, ha generado repulsa, rechazo. Fíjate, prorrogarse. Imagínate lo que ha generado la repulsa y el rechazo cuando Evo Morales también tenía esa intención de prorrogarse en el gobierno. Además ya se prorrogó porque fue 3 veces elegido, violentando, rompiendo la ley. Entonces, como verás, el poder es pues un espacio donde prácticamente enajena a los hombres, a las personas, a los ciudadanos. ¿De qué depende de esto? La mayoría de los militantes de los partidos políticos no tienen principios, ni convicciones, ni valores. Se dejan engullir con el poder. Hay partidos políticos, vamos a hablar ahora de partidos políticos. Juntos es un partido político. Es un conjunto de personas, es una juntucha electoral, donde hay de todo color, hay de todo pelaje. El CCC también. ¿Ya? Si estos no entienden el concepto de servicio al pueblo, de luchar por los intereses del pueblo, naturalmente, pues no van a cumplir con ese propósito que se establece en la Constitución. Por tanto, yo creo que estas viejas generaciones de políticos han llegado a su senectud. ¿Ya? Van a ser los jóvenes, y a los jóvenes hay que dar ejemplo, se predica con el ejemplo. Si ha ocurrido en Sencata esas muertes, es porque ha habido una acción, y ante la acción hay una reacción, que ahora que tiene que investigarse, por supuesto que sí. Nosotros como CONADI, y entiendo que también la Asamblea de Derechos Humanos, ha exigido que se investigue. Respecto a que hay que investigar a Camacho por las declaraciones que ha hecho, deberían hacerlo empezando por el MAS. Y no solamente ir a hacer propaganda en el concierto internacional. Y seguramente esto en el futuro va a esclarecer. Hay muchas cosas que quisiera rebatir del informe que ha hecho Sebastián, pero creo que vamos a tener en otro mundo. Nosotros tenemos una visión. No vamos a podernos poner de acuerdo acá, ¿ya? Ellos tienen una posición, ellos dicen, esto es un golpe de Estado, para nosotros es la insurgencia del pueblo, la reacción popular, ¿ya? Que han tratado de minimizarlo como un movimiento de pititas. ¿Cuál pititas? Los que hemos estado en las calles somos verdaderos luchadores por la democracia. Han tratado de minimizar la fuerza pensando que era suficiente controlar a las organizaciones sindicales para controlar al pueblo. Se ha dado un hecho inédito el 10 de octubre y noviembre,
porque ha habido sectores sociales, clases medias y sectores populares que han ido contra los sectores tradicionales que vanguardizaban las luchas en este país. Se han dado cuenta que hay organizaciones sindicales y otras que simplemente estaban buscando el interés personal y de grupo. Entonces yo creo que en este punto hay mucho que debatir. Me encantaría debatir estos temas, ¿ya? Y naturalmente no está mal que en el concierto internacional esto continúe en el debate, porque también hay un grupo de gobernantes que han procedido o han cometido delitos de la misma naturaleza que lo ha hecho el gobierno del MAS en este país. Entonces, a ellos quisieran tener un espacio, una tabla de salvación para ir desarrollándose en la práctica política con una visión que ellos lo llaman el socialismo del siglo XXI. Yo y mucha gente de CONADE tenemos una formación de izquierda, democrática y comprometida con el pueblo. Entonces no aceptamos ese concepto de tititas, ni que nos traten de descalificar como de derecha. Simplemente eso. Y creo que va a ser muy importante para ahondar más en este debate. Sebastián hacía múltiples comentarios sobre los temas de Sacaba, de Sencata, y es que también se me ocurre otro tema, ¿no? El tema de la fuerza coercitiva que tiene el Estado sobre los ciudadanos. ¿Cuáles son estos elementos para que se puedan aplicar masacres, se puedan aplicar violaciones a los derechos humanos? Y claro, sería increíble hablar de esto, ¿no? Sencata, Sacaba, se me ocurre Chaparina, incluso se me ocurre un tema no tanto colectivo, sino la muerte de Jonathan Quispe, que ha sido completamente grave, desalentadora, dolorosa para la comunidad universitaria. Bueno, se nos ha acabado el tiempo en el programa. Agradezco mucho a Lucio, agradezco a Sebastián, gracias por su tiempo. Ha sido un debate donde se han compartido ideas, ha habido confrontación de ideas y finalmente pues eso es lo que se tiene que hacer para las cosas que yo les decía. Primero, reforzar la democracia y también reconstruir la institucionalidad que está muy, muy quebrada en Bolivia. Muchas gracias, Sebastián. Termino contigo. No sé si quieres despedirte, quieres mandar algún saludo. Te doy la palabra. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto haber estado en el programa con don Lucio. Creo que estamos en una crisis que no logra ver luz al final del túnel. Necesitamos la democracia porque la gente en este momento está con muchos problemas. Por eso, como me decías al principio, si el MAS va a defender un poco la candidatura, sí, según la Comisión Jurídica Electoral tomará todas las medidas posibles para hacer la defensa. Pero en este momento lo que más importa es que la democracia opere, que la democracia dé una salida, que la democracia dé una legitimidad de mando y que esa legitimidad de mando pueda resolver problemas tan duros en la salud, pero también problemas como el desempleo, la crisis económica, el cierre de fuentes laborales, el desempleo, pero sobre todo lo que más preocupa después de casi 35 años, después del 21060, las reformas neoliberales que generaron tantos problemas, la relocalización, los despidos masivos, el cierre de empresas, las privatizaciones que hoy día están muy cerquita. La privatización es un tema que está a la vuelta de la esquina. Están quebrando empresas deliberadamente como Entel, como Yacimientos, como BOA, para tratar de darle espacio a la competencia privada. Pero sobre todo la pobreza. Estamos después de 35 años, un 28% de la población ha declarado hoy día estar sintiendo ya problemas de hambre, de que ha reducido la cantidad de ingesta, de que ha reducido la cantidad de veces de comida al día. Y esto es algo que preocupa mucho y que la democracia tendrá que dar respuesta de inmediato.
pues solamente el voto va a poder restituir la legitimidad para resolver estos problemas. Listo, muchas gracias, Lucio. ¿Algunas palabras de despedida? No, simplemente agradecerte por esta entrevista y me parece que ha estado interesante. Saludos a Sebastián, a vos, querido compañero, y ahí estamos para otra oportunidad. Perfecto. Un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, una vez más agradecer a las organizaciones que conforman el CONADE. Sin ustedes no podríamos realizar este tipo de charlas, de paneles de discusión. Un saludo muy grande del equipo de Cuarentena Política. Y finalmente a nuestros espectadores. Vamos a estar atentos a las peticiones de temas que ustedes quieran proponernos, pero bueno, de esta discusión han salido bastantes tópicos posibles para las futuras semanas. Esperamos contar de nuevo con tu participación, Lucio y Sebastián. Nos vemos en una siguiente transmisión. Buenas noches. Buenas noches.